¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir viendo lo que es ecosistema, pero vamos a empezar a estudiar lo que son las relaciones que existen dentro del mismo. Todos los seres vivos no permanecen aislados, sino que se relacionan entre sí y también se relacionan con todos los seres no vivos, como ser la comida, el territorio, la luz, etc. Existen dos tipos de relaciones dentro del ecosistema. Tenemos las relaciones intraespecíficas, son aquellas que ocurren entre individuos de la misma especie. Intra significa adentro. Bien. Y luego tenemos las relaciones interespecíficas, que son aquellas que ocurren entre individuos de diferente especie. Inter significa fuera, significa diferente. Bien. Las relaciones interespecíficas se dividen en tres: de agresión, de ayuda mutua y de indiferencia. A continuación vamos a ver cada uno de estos tipos de relaciones. Tenemos las relaciones intraespecíficas, es decir, las que ocurren entre individuos de la misma especie, son cuatro. Tenemos de defensa, como vemos acá, o de protección, que se da, por ejemplo, entre madres y crías, cuando las protegen, cuando las defienden de algún agresor. Después tenemos de reproducción, permite la perpetuación de la especie, es decir, que permite que la especie se siga procreando. Para eso se necesita que los individuos sean de la misma especie. Después tenemos de competencia. Acá tenemos dos venados que permiten que compiten, ya sea por el alimento, por el espacio o por algún recurso. Y por último tenemos la división de trabajo. Es cuando los individuos de la misma especie se reparten labores, se reparten tareas. Es lo que ocurre, por ejemplo, en sus casas, cuando ustedes con su familia son de la misma especie. Por ejemplo, uno dice, bueno, yo pongo la mesa, el otro yo lavo los platos, yo hago la comida. Bien, se dividen las tareas. Después tenemos, dentro de las relaciones interespecíficas, es decir, con distintas especies, ¿se acuerdan que se clasificaban en tres? Bueno, la primera era de agresión. Tenemos acá competencia. Es la misma competencia que los de la intraespecífica. ¿Por qué compiten? Por algún recurso para satisfacer sus necesidades. Pueden competir por algún alimento, pueden competir por el territorio, ¿sí? Después tenemos la predación. Un organismo es el predador, que capta a otro, que vendría a ser la presa. Bien, acá tenemos el tiburón, vendría a ser el predador, que está captando a la presa, que vendría a ser la foca. Después tenemos acá parasitismo. Es cuando una población vive dentro de otra. Como por ejemplo, cuando los perros tienen garrapatas. Las garrapatas son una especie, el perro es otra. Muchas garrapatas vendrían a ser una población que viven dentro de un perro. ¿Sí? En realidad viven en la cabeza, en el cuero cabelludo. Después tenemos otro tipo, es de ayuda mutua, que son dos. Tenemos el mutualismo, es cuando se benefician ambas poblaciones. Por ejemplo, lo que yo les puse acá en la imagen, tenemos unos pececitos que le comen todas las bacterias a la tortuga marina. Los peces se benefician porque se alimentan y la tortuga se beneficia porque los pececitos les sacan todas las bacterias que tiene ella. Entonces los dos se benefician. Después acá tenemos la simbiosis. Es cuando dos especies no pueden vivir una sin la otra. Cuando estas especies, si no existe una, la otra no existe. Acá yo les puse este ejemplo de un hongo, que el hongo se vive sí o sí en el árbol. ¿Sí? Muchas veces es para la humedad. ¿Sí? Después acá tenemos de indiferencia, son tres.
tenemos el neutralismo, es cuando entre dos poblaciones no se establece ninguna relación. Por ejemplo, acá tenemos la cebra y la jirafa. A ninguna población le molesta que la otra población esté ahí. Son indiferentes. Después acá tenemos la necrofagia, es cuando un animal se alimenta de un animal muerto. Es decir, el necrófago, este animal que se está alimentando, se beneficia. Pero el animal muerto, como ya está muerto, no se beneficia ni se perjudica. Y por último, tenemos el comensalismo. Es cuando una especie se beneficia y a la otra le da lo mismo. Por ejemplo, acá tenemos estos dos pajaritos que se están beneficiando del árbol. ¿Por qué? Porque tienen su casita aquí adentro. Y al árbol le da lo mismo, que ellos estén o que no estén. ¿Sí? Entonces, son tres. Acá, en la primera, neutralismo, las dos especies no hay relación entre ellas. Acá, una solamente se beneficia y la otra no se beneficia ni se perjudica. Y acá tenemos la que se beneficia y la otra especie es indiferente. Espero que lo hayan entendido. Cualquier consulta saben que me pueden preguntar, ¿sí? Bien.